Hello, dear students. Welcome to this week number 3 of Model 7. It's a really pleasure to be here with you. I'm going to be waiting for you just to be active and before I just project the presentation that I have for you, okay? So I'm going to give you some minutes. I'll be back. Okay, let's start with this presentation because remember we have this week number, a lot of activities to do. So I'm going to project with you a presentation which is very, very useful for you, okay? So let's start with this presentation. I'm going to share with you. Hello, Maribel. Welcome. It's a really pleasure to have you here in this Model 7 and this week number 3. We are almost done, 1 week, and we finished this. Let's share this presentation so I can explain you better. And we have the unit 4. I'm going to try to minimize this size. Or maybe what we have it here, a little bit bigger here, so you can have there. As you know, my name is Marta Manriquez, and it's a pleasure to have you here. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to be working with you. I'm so proud of you because we are in week number 3, and it has been hard, but you have achieved all the goals you have set. So during this week or this unit, we're going to be talking about my goals. As you can see or remember, we have been talking about present progressive, and also we were talking about past progressive and simple past. And this week, we're going to talk about the future. So we're going to choose different topics or different tenses to practice them, okay? My goals is mis metas. So let's start. The main purpose of this unit is to help you to be able to structure sentences and paragraphs about the future and to clarify the difference between will and going to. We have different forms. Also, we're going to be using the modal verb would. So I'm going to explain it to you. The achievements, well, you're going to be able to provide oral and written information about your personal goals, ask for information about a partner's plan, and enrich your life project. Remember, you have a life project, so you have to enrich it with every goal or every thought that you have or something you want to achieve or you want to come true, like a dream or something. You have to try to set the steps to get it. So in this week, we're going to try to enrich your life project. Difference with will and going to. These two expressions, we're going to use them to talk about the future. There is a huge difference because will, we use it to talk about the future, but we use it when we are not like 100% sure that we're going to do something. In this case, we have like something that I just think that I'm going to do something, but I'm not sure. In this case, we use will to uncertain future. That's the keyword. Tenemos will, que es una expresión o un auxiliar que nos ayuda a hablar del futuro. Convertimos o conjugamos los verbos o construimos quizá oraciones, párrafos o textos incluso, y podemos utilizar el will para convertir los verbos del presente al pasado, perdón, al futuro, pero aquí hay una información clave. El will se utiliza para un futuro incierto, es decir, algo que quizá yo pienso que haré. Bailaré, jugaré, cantaré, seré. En ese sentido, es algo que yo pienso. And the difference with going to is that certain, or you have the 100%, you're sure that you're going to do that thing that you're talking about. In this case, we have maybe a plan or maybe
in case you're planning to travel, you already have the tickets and things like that. So I'm going to give you an example. Les voy a dar un ejemplo pequeño. El will lo usamos con la expresión de bailaré, jugaré, esa terminación. Es decir, yo puedo decir, I think I will go to Tijuana. Yo creo que iré. El verbo go es ir. Si yo le pongo will antes, lo que hacemos es que dice iré. O si estoy hablando de ella, de él, de nosotros, de ustedes, de cualquier pronombre, si yo le pongo antes al verbo en su forma base, le pongo combinación, bailará, jugará, cantará. Esa es en sí la definición de will. Y going to también nos sirve para hablar del futuro, pero en este caso la expresión o en realidad no la traducción, pero sí la equivalencia del español a inglés, going to vendría a ser como voy a. En este caso yo tengo next Friday, aquí mi ejemplo ya me está diciendo cuándo. El próximo viernes, I am going to Tijuana. Yo voy a Tijuana o voy a ir a Tijuana. I have my tickets. Tengo mis boletos. Entonces, es más seguro que yo vaya a Tijuana porque ya tengo los boletos. En cambio, en la expresión anterior era un simple deseo o quizá un simple plan, pero a futuro en el cual no tengo pues certeza. Okay, that's the huge difference. And the structure is also different, but we have another example. I guess I will study medicine. Supongo que estudiaré medicina. Estamos hablando de yo. Yo estudiaré medicina. Ese es dice, por el momento Rose cree que estudiará, pero no está segura. Por eso es que utilizamos el will. En cambio, Sandy dice, I am going to study medicine in Mexico City. I passed my entrance exam. Voy a estudiar medicina en la Ciudad de México. Ya pasé mi examen de admisión. Entonces es más seguro que eso que está planeando en el futuro lo concrete porque pues ya tiene cierta seguridad, pues. Entonces, that's the difference. Esa es la diferencia más marcada. Voy a activar a través de YouTube el chat, just in case, solamente en caso de que ustedes tengan alguna duda, ¿ok? Okay, let's start. Well, I'm going to be waiting for this. The structure, I'm going to explain to you the structure for will. Les voy a empezar a explicar la expresión con, primero, cuando vamos a hacer oraciones afirmativas, es decir, cosas que sí vamos a hacer, vamos a utilizar pronombre o sujeto, the person and pronoun, or subject, you can use both. And after that, we include the auxiliary. Después agregamos el will como auxiliar. And after that, we have the verb in the base form. Después agregamos el verbo en su forma base. You can include, if you want, complement. Puedes agregar complementos si tú gustas después del verbo. And in this case, we have this example. I will start. Yo iniciaré. Porque el verbo start es iniciar. Si yo tengo will antes, voy a cambiarlo con esa terminación. Iniciaré, bailaré, jugará, cantará o demás. And when we're going to talk about negative form, cuando hablamos de la forma negativa, lo que vamos a hacer es lo mismo. Empezamos con el personal pronoun or subject. And after that, we have will, but in this case, it's negative form. So we need to include not. En este caso, como estamos hablando de una forma negativa, vamos a agregar el will, pero tenemos que agregar el not, porque es lo que nos da la negación. Will not. And there is a contraction. Y hay una posibilidad de contracción. Si tú no quieres decir will not, tú puedes decir won't, lo cual es lo mismo. I won't o I will not. And after that, we have the base form of the verb. Tenemos el verbo start, and if you want to add complement, you can do it there. Question form, la forma para hacer preguntas, acuérdense. Para hacer preguntas con respuesta de sí o no, affirmative, negative answers, we have just to change the beginning of the positive form. Tenemos que tomar como base siempre la forma positiva. ¿Y qué hago? Intercambio el auxiliar
y posteriormente tengo el pronombre personal o el sujeto. En este caso, vamos a empezar con will I start. Es como si estuviéramos preguntando, ¿iniciaré yo? Remember, we only use the last question mark. El último signo de interrogación es el que nosotros debemos de incorporar, ¿ok? And then, just give me 1 second. I don't know what's happening with the internet. There is a problem or something, but I am active on the computer and I'm not active on my cell phone. Let's check. Another one. Here we go. Okay, I'm having some problems with the internet in my cell phone. I don't know what's wrong, but let's continue with the presentation. And if in case you have a question, please just type it. And at the end of this session, I'm gonna try to send an email with the explanation, okay? Because I don't know what's wrong with my cell phone. It's not taking my internet. It's not recognizing it. Okay. I don't know what's wrong. Okay, I'm gonna activate the other just in case you have a question or problem, okay? Just a minute. Okay. I'm gonna try to do it with the I'm sorry for the technical problems. And here we go. I'm here active. Okay, if you have any problem or question, just let me know by the chat, okay? I'm gonna be activating it Okay, let's continue with the structure. In case you have a question, remember I'm gonna send you an email giving you the answer, okay? Because I don't know what's wrong with my cell phone and I don't wanna like activate it here because I don't wanna mix all the structure. Okay, in this case, we already have the structure for will, but then we have another example here. Mary studies a lot. She will have better opportunities in the future. María estudia mucho. Ella tendrá mejores oportunidades en el futuro. En este ejemplo, nosotros tenemos la oración con she. She will. Esto, el will, aplica para todos, ¿ok? Puede ser para yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Okay? In this case, there is nothing to take care of it. In this case, we have going to. And going to, it's different structured. Hay una estructura gramatical que debemos de utilizar cuando yo esté segura de algo que quiero hacer. En este caso, tenemos. Obviously, we're going to start with the person, pronoun, or subject. Vamos a iniciar con el sujeto o pronombre personal. And after that, we have something that we need to like pay attention. Tenemos mucha atención porque después del sujeto o el pronombre personal, lo que tenemos es be, el verb to be. Si recuerdan ustedes, el verb to be pues es de cuidado, es de estudio pues prácticamente personal. Entonces, en este caso, lo vamos a incorporar, pero simplemente como una regla gramatical, sin traducir y como si no tuviera el significado que tiene. Simplemente lo vamos a agregar ahí porque de esa forma en la gramática está la manera de hacer las oraciones en futuro con el going to. Debemos de respetar bien la división, es decir, acuérdense que I va con am, she va con is, al igual que he, it, también van con is. Y después tenemos we, you, they, are, ¿ok? If you want to make any sentence about this tense or this topic, just remember this. Recuerden, si vamos a hacer oraciones con el going to,
debemos de utilizar el auxiliar verb to be después del pronombre personal. Y nos quedaría I am. After that, we include going to, que es voy a, o vamos a, o van a, dependiendo del pronombre. After this, we have the verb in the base form. Después incorporamos el verbo con su forma base después de going to. And finally, we have the complement. Después tenemos el complemento. Entonces, yo voy a tratar de no hacer, recuerden que el inglés no es la traducción del español. En sí se busca una equivalencia entre ambos idiomas. En este sentido, no tratemos de hacer la traducción literalmente. Lo que debemos hacer es elegir el sujeto o el personal pronoun y el be como si fuera solamente el pronombre. En este caso quedaría la traducción. Si yo hago la traducción, me debería de quedar de esta forma. I am, como si nada más existiera el I, si no existiera el am. Pero gramaticalmente lo tengo que escribir y también pronunciarlo, pero sin querer traducirlo literalmente, porque de otra forma, si yo lo quiero traducir literalmente, diría, yo voy a leer un libro. Si recuerdan, am quiere decir soy o estoy. Entonces aquí lo que debo hacer es omitir la traducción del verb to be. Entonces yo me quedo como si esto fuera una categoría misma. Simplemente como si I am, I'm sorry, I'm just covering this. Como si I y am fueran una sola. O como si we con are o she con is y las demás divisiones fueran solamente el pronombre. Para que mi traducción quede como I am, o sea, como si yo dijera yo, going to, voy a, read, leer, a book, un libro. ¿Ok? También tengo el otro ejemplo. We are going to play the guitar. We are, voy a hacer como si dijera nada más we. We are, nosotros, going to, vamos a, play, tocar, the guitar, la guitarra. So, in this case, remember, we have to include it. Tenemos que poner mucha atención en la parte del verb to be, porque les repito, tenemos que pronunciarlo, tenemos que escribirlo, pero no traducirlo. O sea, hacer como si no existiera, como si estuviera nada más el pronombre, ¿ok? So, after this, the only thing that changes in the negative form, la única cosa que cambia en esta estructura que acabamos de hacer es agregar el not after the verb to be. Aquí tenemos la estructura para hacer oraciones en negativas. Entonces, si ya tenemos la afirmativa, que es la que les acabo de explicar, en negativo, lo único que hago es poner not. ¿En dónde? Después del verb to be, que es como nuestro pequeño auxiliar, y antes del going to. Entonces, mi oración quedaría, I am, es como si dijera que yo no, I am not going to open the door. Yo no voy a abrir la puerta. I am es como si dijera yo. Yo, not, no, going to, voy a, open, abrir, the door, la puerta. Okay, in this case, we have the negative form. And after this, we have the way to ask questions. Después tenemos la categoría para hacer preguntas. Recordemos, siempre vamos a tener en cuenta la forma afirmativa, la estructura. ¿Por qué? Porque esa es nuestra base. Lo único que hacemos es intercambiar la ubicación del inicio. Primero ponemos el auxiliar y luego ponemos el pronombre o el sujeto. In this case, we have this example for you. Are you going to meet Jane tonight? ¿Vas a reunirte esta noche con Jane? Entonces, en este caso, acuérdense que going to es como voy a. La diferencia, I will play, yo jugaré. Y si yo quiero decir que yo voy a jugar, voy a utilizar I am going to play. Yo voy a jugar. Yo jugaré, yo voy a jugar. Okay, that's the difference. And obviously the certain of doing the things. Y obviamente la seguridad o la certeza de hacer las cosas, porque si no estoy tan segura, uso will, y si sí estoy segura de que lo haré, voy a usar going to.
We have an example here. Hi, my name is Marisa. I am going to be a vet. Yo voy a ser una veterinaria. I am studying hard at university to become a good vet. Estoy estudiando mucho, muy fuerte o demasiado en la universidad para ser una buena veterinaria. I am going to participate. Yo voy a participar in an exchange, en un intercambio program in Brazil, un programa de intercambio en Brasil. So I learned Portuguese. Así que necesito aprender portugués. I am going to take Portuguese lessons. Yo voy a tomar lecciones de portugués. On weekends in a language school near home. En una escuela de idiomas cercana a mi casa. Si se dan cuenta, ella tiene todo planeado. Por lo tanto, está utilizando el going to. Okay? So that's the difference. And we have another auxiliary. I just want to know if you have any question, just type it. Si tienen dudas, chicas, chicos, recuerden estar. Okay, there is no question. Let's continue. There is another auxiliary that I want to explain to you. Hay un auxiliar que se utiliza para muchas cosas, pero entre las más usuales es como para convertir los verbos en cierto futuro. ¿Por qué? Porque el would, y lo repito para que ustedes puedan practicarlo, would, no se dice would, ni would, no, es would. Would you like to? Bueno, el would nos sirve para la terminación que nosotros en español hacemos de ia. Por ejemplo, yo bailaría, yo cantaría, yo jugaría, yo lo que sea. Entonces, en este caso, I'm going to try to explain the structure. So you can make questions, sentences in affirmative, negative form, or any structure you want to use. In this case, we use would for all the personal pronouns or all the subjects. Usamos el would para todos los pronombres y todos los sujetos. No hay nada que agregársele, solamente incorporar el pronombre personal o, en este caso, el sujeto. And after this, we have would. After the would, we have to include the verb. There is just a rule to follow. Hay una reglita nada más que cuidar. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hablar de... es que normalmente o comúnmente el would está casi siempre con like cuando queremos ofrecer algo, o ofrecer nuestra ayuda, o ofrecer algo, no sé. Esto es polite, es como educado. ¿Por qué? Porque si yo te puedo decir, would you like a cup of coffee? ¿Te gustaría? O sea, el verbo like, si yo le pongo would, pasa a ser gustaría. Sabemos que like es gustar, pero si yo le pongo would, antes sería gustaría. Would you like a cup of coffee? ¿Te gustaría una taza de café? Entonces aquí sería como de manera educada, pero no siempre poner con like. En este caso tenemos would like. Ahora, si yo quiero ofrecerte, como lo acabo de hacer, una taza de café, un pan, algo que yo te quiero ofrecer, si es un noun, o sea, es un sustantivo, lo que debo de hacer yo es agregarlo después de like, ¿sí? Porque como lo que voy a utilizar después del verbo like o de cualquier otro verbo es un sustantivo, no es otro verbo, pues no hay problema, puedo ponerlos juntos. El verbo like o cualquier otro y después cualquier sustantivo. Would you like to eat sushi? Well, that's with the verb. Would you like cookies? Would you like, o si yo quiero expresarlo, I would like cookies. I would like, me gustarían cookies, galletas. Si se dan cuenta, en este ejemplo que les acabo de mencionar, I would like cookies, estoy incorporándolo justo después de like cookies. Ahí no hay problema. Donde hay problema es cuando juntamos dos verbos. En este caso, ¿por qué me refiero a dos verbos? Porque, como les decía, el like casi siempre está
Es muy usual, pues, con el would, pero no siempre lo tenemos que usar con would o con like. No siempre tiene que ir, pues. Entonces, cuando lo queremos utilizar para invitar a alguien, porque también puedo decir, would you like to dance? ¿Te gustaría bailar? Entonces, like es gustar. Si ya le pongo el would, gustaría. To dance. ¿Por qué pongo el to? El to va a ir siempre que vamos a poner un verbo después de otro verbo. Es como para la separación, no podemos poner dos verbos. Entonces, les explico un poquito la estructura. Aquí dice, I would like, hasta aquí ya estamos diciendo, a mí me gustaría a cup of tea, una taza de té. Aquí no hay ningún to. ¿Por qué? Porque a cup of tea, una taza de té, es como un sustantivo. Pero si lo que yo quiero hacer es decirlo de otra forma, es decir, I would like to drink, me gustaría beber, entonces aquí gustaría, o sea, el verbo gustar y beber son dos verbos, por lo tanto ahora sí incorporo el to. I would like to drink tea. Okay, that's the difference. In the negative form, we just need to include not in would. Para hacer las oraciones negativas, lo que tenemos que hacer solamente es agregar not en el auxiliar. Entonces puedo decir I would not o es más usual wouldn't. Okay, I wouldn't like a cup of tea. No me gustaría una taza de té. O I wouldn't like to drink tea. No me gustaría beber té. Okay? If I want to make questions, I just need to change a little bit the beginning. Tenemos que intercambiar un poquito el inicio. Entonces, ¿qué hago? Utilizo el auxiliar and after that the personal pronoun or subject. Okay? In this case, we have would you, would I, would they. Tú puedes utilizar el que quieras. Entonces vamos a usar con would. Would you like, uno de los más usuales es would you, porque es como te gustaría cuando le ofrecemos a alguien algo. Would you like a cup of tea? ¿Te gustaría una taza de té? Would you like to drink tea? ¿Te gustaría beber una taza de té? Es diferente, pero ya les expliqué la diferencia entre two. And obviously the answer is going to say yes I would or no I wouldn't. Les repito, hay una contracción. Would not or couldn't. Wouldn't es más usual. Es como eso que tú quieres no lo harías. Okay? I'm going to just give me 1 minute to solve the sound that it's in the back. Okay? Just 1 minute. I'll be back. Ready. My dog was like trying to knock the door and I was like a little bit stressed. I'm sorry for that. Okay, let's continue. After this is just the example to apply would a verb like this example like, but we can use would with all the verbs we want. Podemos utilizar would con cualquier verbo, no necesariamente con like. Like se utiliza, como les decía, de manera educada, cuando quieres ofrecer algo o cuando quieres expresar que quieres algo. Me gustaría, por no decir yo quiero. Me gustaría un helado, me gustaría un sushi o lo que sea. In this case, we have many ways to express the verbs. En este caso, si ustedes se dan cuenta, tenemos esta tabla de verbos que nos ayuda a, pues, a crecer nuestro vocabulario, pero inicialmente lo podemos utilizar cualquiera de ellos con would. Y el verbo, su forma infinitiva o su forma base, por ejemplo, si yo quiero decir el verbo run, que es correr, si yo le pongo I would antes, entonces diría yo correría. In this case, we have an example. Tenemos otro ejemplo. El verbo work. Ya sabemos que es trabajar, pero si yo le pongo would antes, obviamente digo quién va a hacer la acción y después pongo would,
pero antes del verbo pongo would, ya el verbo no va a ser trabajar, sería trabajaría. I will work, yo trabajaría. I would dance, yo bailaría. I would sing, yo cantaría. Okay? And let's start with the different exercises. In this case, you have to use the auxiliary would and the form of the verb that we need to use to complete the sentences. Okay, we have some incomplete sentences, so you need to just finish them by adding would and after that the verb. Time expressions. Time expressions we use in the future. Sometimes we specify the day or the time we just develop the actions. In this case, we have tomorrow, mañana, the day after tomorrow, el día después de mañana, que nosotros utilizamos como pasado mañana. Next month, puede ser el siguiente mes, next year, el siguiente año, next week, la siguiente semana, next, que es como lo siguiente. In, we use it to express specific time, okay? Sandy will graduate in a year. Sandy se graduará en un año, okay? In a week, podemos usar en una semana, in a month, en un mes, in a year, in an hour, in all the expressions we want. This morning, depending on the time, we can use this morning. Tracy is going to have a meeting this morning. Tracy va a tener una reunión esta mañana, cuando estamos hablando de un futuro pues muy cerquita. We can use this week, this month, this year, this weekend. Podemos utilizar el this para especificar pues dentro de esta semana, este mes, este año o este fin de semana. And we use the expression on to specific or date, okay? A specific moment or specific date. In this case, we use it like, Elena, it's going to Spain on Monday. Elena va a ir a España el lunes, o sea, justo ese día, on. We use it like on. Formative activities. We have these activities. So in the first activity, well, which is the number 6, you have to read a conversation between Julio and Armando, and you are just trying to solve like if the things they are talking. In the 5th one, you're going to include or try to choose the best option. You're going to say, try to read it, and after that, you're going to say if the statement is it true or false. You're going to choose the best option. En este caso, ustedes van a leer esa conversación entre Julio y Armando y dependiendo de lo que están hablando ellos, ustedes van a elegir si la afirmación que está abajo, por ejemplo, en este caso, Armando will be an engineer. Armando será un ingeniero. Ustedes van a leer ese texto y decir si es verdadero, true, or false, falso. In the other activity, you are going to use the structure of going to. En la actividad siguiente, ustedes van a resolver completando oraciones o quizá puedan ser en afirmación o en negación, el going to. Lo van a completar y van a agregar también el verbo correspondiente para pues culminar con esa oración que tenga sentido, ¿ok? And let's start with the integrative activities. Vamos a empezar con las actividades integradoras. In the 5th one, be a positive thinker. Sé un pensador positivo. You're gonna fill this chart. Van a llenar una tabla como esta. Aquí yo les llené con algunos ejemplos. ¿Para qué? Para poder hilar las ideas. You have 4 different aspects in your life. Personal, about yourself. Emotional, with your family and friends. Professional, obviously, your work. And economic, organization. So you are going to answer 3 questions by using would, going to, and will according to each category. They are related, están relacionadas. Es decir, tengo 4 ámbitos de mi vida: personal, emocional, profesional y económico.
Desde esos ámbitos yo voy a dar respuesta a estas tres preguntas que también están enlazadas. ¿Por qué? En la primera pregunta dice, What would you like to improve in your life? ¿Qué te gustaría mejorar en tu vida? Entonces, me voy a ir por categorías. ¿Qué vamos a utilizar como clave? Would. ¿Por qué? Porque es algo que te gustaría. Entonces tú vas a decir, me gustaría, no sé, mejorar, en este caso tengo, en lo personal, ¿qué te gustaría mejorar? Bueno, I would like to do exercise. Me gustaría hacer ejercicio. What are you planning to do next year? ¿Qué estás planeando para hacer el próximo año? Utilizo going to porque es lo más cercano, porque es más certero lo que voy a hacer este año o lo que planeé para hacer este año que en 2 años más. Entonces aquí las expresiones que yo vaya a redactar, procurar que lleven going to y así estaríamos practicando pues los tres aspectos o temas que les estuve explicando. And based in this situation, okay? Something that I want to change. Basada en lo que quiero cambiar. I like to do exercise. Me gustaría hacer ejercicio. What are you planning to do next year? ¿Qué estás planeando para hacer otro año? Bueno, I am going to do exercise at home. Yo voy a hacer ejercicio en casa. O sea, estoy basada en el ámbito personal, lo que quiero mejorar y qué voy a hacer el próximo año. And what are you going to achieve in 2 years? ¿Y qué vas a lograr en 2 años? Entonces, como es un poco más lejano, lo que utilizo es will. Y aquí practicamos la estructura. I will go to the gym. Yo iré al gimnasio. Si se fijan acá digo, yo voy a hacer ejercicio en casa, yo iré al gimnasio. And in this way, you're going to try to just fill with information. They're related. They're all related. Tienen que estar relacionados. Todo parte de lo que yo quiero cambiar en el ámbito y qué voy a hacer el próximo año con relación a eso que quiero cambiar y en 2 años qué voy a hacer. Por eso es que yo les pongo aquí would en la primera casilla, going to en la segunda y will en la tercera. After this chart, después de esta tabla, ustedes van a, you're going to write a paragraph from 5 to 8 lines describing how you will be in 5 years. Ahora, ustedes van a escribir qué harán o cómo estarán, quiénes serán en 5 años. Obviamente, pues aquí vamos a utilizar el will. ¿Por qué? Porque vamos a futurear un poquito y pues no estamos tan seguros de lograr. Quizás sí tenemos una meta, pero pues tenemos que irle puliendo y viendo los pasos que vamos a llevar para lograrla. Pero en este caso hacemos el will. And after this, you're going to read and record the answers to the questions. Hay una cosa que quiero aclararles. Procuren solamente grabar las respuestas. Les invito a que ustedes puedan, si acaso, diferenciar. Por ejemplo, si yo voy a hablar sobre esta meta, lo que puedo hacer en mi audio para no tener que leer la pregunta y luego la respuesta, pregunta y respuesta, y que no se les vaya mucho tiempo, simplemente decir personal. Y ya con eso yo ya voy a saber que están leyendo la primera categoría. I would like to do exercise. I am going to do exercise at home. I will go to the gym. Y después se pasan. Emotional. I would like to be more patient. Me gustaría ser más paciente. I am going to visit my grandparents and listen to them. Yo voy a visitar a mis abuelos y escucharlos. I will visit a retirement home. Y visitaré una casa pues ya de descanso, como le llamamos nosotros, o de retiro. En ese caso, irlo dividiendo solamente por categorías, ¿ok? Para que no tengan que estar leyendo pregunta por pregunta. Yo las preguntas ya me las sé. Lo importante es la estructuración del will, going to y el would, ¿ok? And we have the activity number 6, opening ceremony. Let's pretend that you are an opening ceremony organizer. So it's supposed that you're an organizer and you didn't attend a meeting. So you're going to be working with a partner and he was in the meeting. So you're going to try to just ask some questions and get some information about the event you're going to organize, okay? En este caso se supone que van a ser organizadores de fiestas y ustedes tienen que pues planear una apertura.
se supone que tú no asististe a una reunión, pero tu compañero de trabajo sí lo hizo. Entonces tú vas a tratar de sacar información al respecto de la reunión y pues cuestiones personales. You're going to try to write 3 questions in English about the specific information of the opening. Tú vas a preguntarle a tu compañero 3 cuestionamientos acerca del evento. Aquí tú puedes utilizar will o going to. We have an example here. Tenemos un ejemplo. Where will the opening take place? ¿Dónde tomará lugar o tendrá lugar el evento? O sea, hablando de la apertura. Ese es solamente un ejemplo. Acuérdense que ya les había comentado que nosotros, si queremos hacer preguntas informativas, es decir, sacar información de lo que nos den y no nada más un sí o un no, tenemos que acudir a la WH questions. Tenemos que agregar las preguntas con WH, que son informativas. En este caso tenemos el ejemplo. Where will the opening take place? ¿Dónde tomará lugar? Y así van a plantear 3. And after that, you're going to write 3 questions to find out what your partner will do before the opening day. Vas a plantear otras 3 cuestionamientos, pero a tu compañero sobre él mismo, sobre su dinámica, las cosas que va a hacer antes del evento. Pueden ser personales, cómo se va a ir, cómo se va a vestir, si va a comer, si todo lo que ustedes requieran de su compañero, quizá por asistencia, para llegar juntos o lo que sea. Entonces aquí tenemos un ejemplo. What will you wear for that day? ¿Qué vas a vestir en ese día? Would you rent a tuxedo? ¿Vas a rentar como tipo un smoking, un saco, un traje formal? So you're going to include the questions you want to get. Aquí you're going to write the answers to the questions. Like, you're going to try to include long answers. Acuérdense de agregar información, mucha información, no nada más decir yes or not, porque sí puedes hacer preguntas afirmativas, negativas, pero es mejor que hagan las informativas para que no nada más tengan un sí o un no, ¿ok? O si tienen el sí y el no, posteriormente agregar más detalles. Por ejemplo, si me dicen, would you wear a dress? ¿Usarás un vestido? Yes, I will. Sí, sí usaré. I'm going to use, or I will use a red dress that I just have there. Utilizaré un vestido rojo que tengo en mi casa o algo así. O sea, incorporar más información de solo sí o no. ¿Ok? And, as I already told you, we have the structure. Ya tenemos la estructura explicada. Auxiliar, pronombre. Es lo que intercambio de las afirmaciones. Acuérdense que cuando hago afirmaciones digo I will o I want. Pero en este caso, lo que yo quiero hacer es pregunta. Entonces, empiezo con will I ahora. Si es una pregunta informativa, entonces voy a agregar la categoría de WH. Les voy a cubrir para que se vea un poquito más. Aquí yo ya les expliqué hace ratito esto. Will you go? Will you dance? Will you play? ¿Bailarás? ¿Cantarás? ¿Jugarás? Esa es la manera de hacer preguntas con sí o no. Pero si quiero hacer preguntas con información, entonces a cualquiera de esas categorías con WH, con WH. Que recordemos que who es quién, what puede ser qué o cuál, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, y how, aunque no empiece con WH, pero es una de las palabras que conforman las preguntas informativas, WH questions, ¿cómo? After this, remember, questions, answers, and you're going to write a paragraph from 5 to 8 lines about how English can help you have better job opportunities. Okay? How can it help you? ¿Cómo te puede ayudar el inglés? En este caso les pido de favor que sea en inglés. Todo es en inglés. Okay? How can it help you? And after that, you're going to record and read the paragraph, just the paragraph. Aquí va a ser muy interesante. Lo único que necesitan ustedes grabar es el párrafo que les acabo de decir, de cómo el inglés puede ayudarles a mejorar sus oportunidades laborales. Traten de desplayarse y expresarse lo más que puedan, si quieren iniciar con puntos en los beneficios del inglés y posteriormente hacer un párrafo un poco más extenso.
Don't forget to participate in the learning forum. No olviden participar en el foro de aprendizaje. You have to express your interests, desires, and dreams that you have when you finish your high school. All the desires you have, you can express them there. Pueden expresar todo lo que ustedes quieran hacer cuando terminen esta modalidad de prepa en línea C. And obviously, to try to exchange information, ask your classmate about what they imagine they will do after this stage. Recuerden preguntarles a sus compañeros, no solamente expresarlo de ustedes, sino también mostrar un poquito de interés hacia los demás, ¿ok? Socio-emotional, tenemos una actividad socioemocional a cargo de la tutora, que también les pido que no la omitan ni la ignoren, porque son muy importantes. Acuérdense que todo el equilibrio emocional es fundamental. Y todas las actividades emocionales, a lo mejor no nos gusta expresarnos mucho, pero es importante que incluso en la distancia podamos nosotros conocernos y autoconocernos. So, if you have any questions, just let me know. Es momento de, si tienen alguna duda, pregunta. It's time to express it. Otherwise, that's it. For me, that's it. If you have any question during this time that we have until Sunday, we have to finish this and upload it, just let me know. You know, you're not alone. I hope it was clear. Espero haya sido lo suficientemente clara y si no, de todos modos, recuerden que me pueden mandar un mensajito. Les sigo pidiendo que sea a través del correo, de preferencia, y ya de esa forma tener una contestación mucho más rápida o más fluida. Bueno, porque sí, como les decía, se me están llegando las notificaciones de cada una de las actividades que ustedes suben y esto pues me llena un poquito la bandeja. Entonces sí les pido cualquier problema, duda, situación, algún tema que no les haya quedado claro, con toda la confianza, pues sería todo. No se quedan solos. Recuerden que yo estoy aquí, estoy revisando, verificando. Pónganle mucha atención también a las retroalimentaciones del listening. Les mando una liga cada vez que yo evalúo sus audios. Entonces, las palabras donde yo les diga o les haga aclaración, no se sientan mal. Todos nos equivocamos, incluso nosotros que ya tenemos un poquito más de nivel en el inglés, un poquito elevados, pues también a veces nos trabamos, a veces se nos olvidan ciertas palabras. Esto es parte del proceso. Lo importante es que ustedes se enfoquen en ustedes mismos, no en compararse y en estar siempre preguntando. No se queden con dudas de nada. Siempre pregunten, ¿ok? So that's it. Thank you for your time and all the effort you have made. And let's continue, keep doing your best. Sigan dando lo mejor de ustedes, chicos. Y los veo la próxima semana, que ya prácticamente estoy muy orgullosa por todo su esfuerzo, de verdad. Okay? See you next week, obviously. Goodbye.